Exactamente, abrimos el programa con esto, Daniel, y buscamos más opiniones sobre este tema. Justamente le vamos a preguntar al constitucionalista Antonio María Hernández, tratando de llevar, claridad o ser lo más entendibles posible. Sobre todo por eso hemos convocado a un constitucionalista, pero también profesor, para poder entender un poco. ¿Cómo le va, Hernández? Buenas noches. Un gran placer, me alegro saludarlos. Primeros trazos, escuchó la palabra del presidente, ¿le parece necesaria una reforma de la justicia? ¿Qué saca hoy en limpio como primera idea para ir tirando? Sin lugar a dudas hay que llevar adelante una reforma del Poder Judicial, y no solo, digo yo, del Poder Judicial federal, sino también del Poder Judicial de las provincias. Porque cuando uno analiza lo que es en general la confianza que tiene la sociedad, por ejemplo, en el Poder Judicial, los resultados obviamente no son buenos, y si uno analiza además lo que es la administración de justicia en la Argentina, va a llegar rápidamente a la conclusión de que es una justicia muy lenta, muy pesada. Es decir, no hay una respuesta adecuada ni a lo que dice expresamente la Constitución Nacional o los tratados internacionales de derechos humanos en la materia. Es largo el proyecto, sé que no lo podemos desmenuzar acá, pero a grandes rasgos. ¿Qué le parece el proyecto y esta comisión de asesores que van a dar un dictamen sobre la reforma para que después la trate el Congreso? El proyecto tiene 85 artículos, y he visto una serie de documentos que tratan de fundamentarlo. Esto es lo que me ha llegado, ahora lo estaba estudiando en este momento. Sobre todo son 3 grandes capítulos, por eso es un tema de cierta complejidad. Hay una creación de lo que se llama la justicia penal federal, ese puede ser el corazón del proyecto. En segundo lugar, también hay un cambio de la justicia contencioso-administrativa que se une a la justicia civil para hacer una justicia civil y contencioso-administrativa federal. Ese es el segundo título. Y hay un tercer título de la ley dirigido a crear 94 juzgados federales en el interior del país. Estos 3 grandes títulos, ¿cómo le repercuten a la gente que nos está viendo? Para que se entienda claramente. A ver, ¿en qué mejora la justicia? ¿En qué se modifica? No hay ninguna duda de que está prevista la creación de varios cientos de cargos. Si esto va a significar una mejor administración de justicia, es decir, habrá que verlo. Por ejemplo, por eso digo, yo espero un gran debate en el Congreso de la Nación, porque, por ejemplo, de 12 juzgados federales en Comodoro Pi, que son los que tienen un gran desprestigio en la Argentina, nosotros nos vamos a encontrar con 46 juzgados federales penales para la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ese número a mí, por ejemplo, me puede parecer algo exagerado, sobre todo si comparo con la cantidad de jueces federales que hay en el interior del país. Esto también me lleva a otra conclusión. Estamos en condiciones económicas para producir un cambio de esta naturaleza. Así que en definitiva. Y después, el otro tema ya mucho más complejo, un verdadero cambio en la justicia siempre tiene que tener como objetivo esencial asegurar la independencia del Poder Judicial, porque eso es clave para el sistema republicano. En base a lo que escuchó hoy y lo que dijo el presidente, ¿le parece que eso está garantizado? No, eso no lo podría yo afirmar. El presidente mencionó esos valores, lo cual me parece bien, pero eso no sé si está asegurado porque hay que ver cómo se producen los hechos. Y a esto hay que agregar una cuestión más. La creación de una comisión va a ser por un decreto de necesidad y urgencia integrada por 11 miembros, y ahí el objetivo no aparece muy claro. Pero pareciera que puede ser la idea de analizar la Corte Suprema, el posible cambio de miembros de la Corte, además del Consejo de la Magistratura, el juicio por jurados, etcétera. ¿Qué es lo que puedo decir con respecto a esto? Que, en primer lugar, creo que este no es el momento más adecuado para producir un debate de esta naturaleza. Esto requiere mucho análisis, mucho debate, especialmente, por cierto, en el Congreso, y yo creo que era la oportunidad para convocar
a gente realmente especialista. Es decir, ¿no cree que esté convocada la gente especialista en esa comisión, por ejemplo? No, porque son 11 miembros, de los cuales, en primer lugar, no hay pluralismo, 8 de ellos están muy vinculados al oficialismo. Y los otros 3 miembros tienen alguna, digamos, independencia. En segundo lugar, cuando uno nota que esencialmente se pensaba que la comisión iba dirigida para analizar el tema de la Corte, el tema de la Corte requiere un muy alto grado de especialización y es un tema de constitucionalistas. Y resulta que acá veo sobre todo 4 penalistas, 2 de los cuales además son defensores de aquellos que están imputados de graves causas de corrupción. Así que en definitiva yo creo que eso realmente me parece criticable. Creo que era un tema para colocar a profesores reconocidos de Derecho Constitucional. Hay solamente 2 docentes de Derecho Constitucional, que son Raúl Gustavo Ferreira y Andrés Gil Domínguez, nada más, 2 sobre 11. Así que yo diría que si el objetivo era analizar el tema de la Corte, tendría que haber tenido otra integración la comisión. Sobre la ampliación de miembros de la Corte o una posible ampliación, ¿qué le parece? Lo que me preocupa es lo que ha dicho Zaffaroni. Ha propuesto 19 miembros y la idea de dividir la Corte en salas, y este ya sí es un tema muy delicado, acá rompemos la esencia de lo que ha sido la Corte Suprema nuestra, que está basada en el modelo norteamericano. La Corte tiene que ser una, puede haber alguna ampliación, lo he sostenido hace tiempo a eso, pero en definitiva de muy pocos miembros, todos tienen que actuar juntos, no dividido en salas. No se puede buscar la idea de transformar a la Corte en una especie de corte de casación para tratar de uniformar la jurisprudencia civil, comercial o penal. Esto corresponde al resto de los tribunales del país, sean federales de menor instancia o sea la justicia ordinaria. La Corte Suprema está solo para analizar cuestiones federales de constitucionalidad y por eso esencialmente en la Corte tiene que haber constitucionalistas, porque ese es el tema que se debate en la Corte. Hernández, muchas gracias por la atención. Hasta cualquier momento, buenas noches. Bueno, ahí estaba entonces Antonio María Hernández, constitucionalista, profesor de Derecho. Bueno, queríamos tener otra de las opiniones importantes aquí en Córdoba, justamente la crítica mayor sobre esta comisión que se ha formado, pero como la mayoría de los juristas ven necesaria una reforma judicial, obviamente que en otros términos. Ustedes, compañeros.